En el audio, Monzón, exsecretario privado de Roxana Valdetti, afirmó que luego de la salida de Guillermo Lozano, piloto de la expareja presidencial, recomendado por el entonces presidente, se convirtió en el operador principal para el cierre de la negociación del contrato en usufructo con la terminal de contenedores Quetzal, TCQ, en Cancún, México. Sé decirle que no solo tuve conocimiento, quiero manifestarle en mi respuesta que va a ser amplia, de que no solo fue el conocimiento, sino que ese usufructo oneroso entre la empresa portuaria Quetzal y la empresa privada terminal de contenedores Quetzal, si se llegó a realizar ahorita, fue por mí. Testificó tener conocimiento sobre los montos a repartir y en una reunión que sostuvo con los representantes de TCQ, Juan José Suárez Messinger y Ángel Pérez Maura, aseguró tratarse de $30 millones. Ellos me explicaron de que quedaban claros de que yo era la persona que el señor presidente había designado para ver el tema del usufructo y que ya estaban de acuerdo en poderme dar datos exactos de las comisiones que Juan José me había hablado. Y específicamente fue el señor Ángel Pérez, el que de su saco se sacó un papel, una hoja, en el cual tenía un cuadro. Y entonces ahí fue donde mi sorpresa, señor juez, de que cuando la señora vicepresidenta me ha dicho que eran 30 millones, yo he creído que eran 30 millones de quetzales. No, en el cuadro la comisión era $30 millones. El llamado eslabón de la línea confirmó los sobornos en el contrato. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Nuevamente una filtración causa conmoción y bueno, es titulares en diferentes medios informativos. En este caso es Juan Carlos Monzón. Se filtra el audio de Juan Carlos Monzón en donde da a conocer detalles de la negociación de TCQ. Y si recordamos en la audiencia el 12 de abril, Juan Carlos Monzón le solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez seguridad especial por las declaraciones que estaba por dar a conocer al Ministerio Público. Unas declaraciones que, bueno, hoy en redes sociales y en diferentes medios nos dimos cuenta y detalle de la profundidad del conocimiento que tenía Monzón en estas negociaciones. Ese es el tema de la noche en Sin Filtro. Participe con el hashtag SF Monzón Canta. Le damos la bienvenida a nuestros analistas. Tenemos a invitada especial, María del Carmen Aceña de Cian. ¿Qué tal, María del Carmen? Muchas gracias, buenas noches. Y está Rosa Peta, que nos acompaña y que está, bueno, ya le vemos la sonrisa, ha estado escuchando 5 horas de grabación. Y bueno, ¿qué te parecen estos audios que se filtran? ¿Por qué se filtran? ¿Y qué puede significar esta declaración de Monzón a esta altura del proceso, Estuardo? Bueno, platicábamos con Mari Carmen precisamente, y gracias por estar con nosotros esta noche, que principiemos porque en otros países esto en realidad no sería público. Digamos, es parte de la investigación y no sería público. Lo interesante es que la declaración, ojo que es una declaración no en tiempo, sino que es una declaración adelantada de Juan Carlos Monzón, empieza a circular y empezamos a ver, son 5 horas, un poquito más de 5 horas, en las cuales él relata, ojo que es la respuesta a una pregunta, a una simple pregunta, que si él tenía, de parte del fiscal, que si él tenía conocimiento o no del usufructo oneroso de TCQ, de Transportes de Carga de Puerto Quetzal. Y él empieza a relatar todo a finales de diciembre del 2012, ¿verdad? Pero su respuesta es muy interesante, dice, lo conozco bien, le dice al señor juez, al juez Gálvez y al fiscal, porque yo lo hice, literalmente yo hice ese usufructo honoroso y ese usufructo honoroso se lleva a cabo por mí. Eso es lo que dice Monzón y empieza a relatar los actores, los tiempos, las confusiones que él tuvo, cómo fue aclarando las confusiones, los corruptores, y ojo que los corruptores, es conclusión mía, pero los corruptores también están en España. No solo en Guatemala. Participaron en la negociación. Regresa un poco al gobierno del presidente Colom y las relaciones que él se tenía y cómo se habían conocido ciertos personajes ahí en el gobierno anterior,
pero sobre todo dice una urgencia que tiene, un punto central de todo esto ya, digamos, avanzada la hora de audio, aparte de los actores, ¿verdad? Que Lozano es el primero que cambia porque está acusado de narcotráfico y no recupera el dinero que él invirtió en la campaña por los helicópteros, entonces tiene que salir, y además cuestiones familiares, tiene que salir, y le deja todo a Juan Carlos Monzón, pero entonces él tiene que recaer en Alan y en Billy. Alan y Billy son los dos, ¿verdad? Y Alan Marroquín y Billy Schwank, eso es lo que los dos nombres también de esta estructura para de ir. confianza, Entonces, ¿no? él lo que hace es esboza la estructura. ¿Y qué hace la estructura? Interesante. Y luego, ¿quién dirige la estructura? Un objetivo que no dice durante todo el tiempo es: yo no era el jefe de la estructura. Yo recibía órdenes, a mí la vicepresidenta me dijo, el presidente me ordenó, yo le llevaba el reporte, yo le informé a ella. Lo dice todo el tiempo, tratando de desligarse, porque si no, no podría ser testigo. Ahora, cuando escuchamos todo el desarrollo de este audio, María del Carmen, vemos que, como nos relata Juan Carlos Monzón, la negociación de TCQ más pareciera que se está hablando de un negocio privado, de unas prácticas que no son transparentes, de una negociación, de un regateo incluso, de cómo van a ser los pagos de estos 30 millones de dólares. Pues mire, es preocupante porque uno que ha hecho gobierno no se puede imaginar que pueden haber colegas de uno haciendo este tipo de negocios con fondos públicos. Entonces, lo primero cuando uno oye el audio es que pues sí genera una ansiedad de seguirlo oyendo, pero también genera un estrés de saber que eso está pasando dentro del gobierno. Y lo peor para mí es que está pasando entre el presidente y la vicepresidenta y algunos funcionarios. Entonces sí preocupa, ¿verdad? Por un lado, que usted dentro del gobierno, del Ejecutivo, tenga estas estructuras, estas mafias, y además preocupa que tenga empresarios mafiosos que vengan de años atrás haciendo este tipo de negocios. Luego me preocupa también la filtración. ¿Por qué tenemos esta filtración cuando esto es un testimonio importante, como una prueba, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿quién filtró esto? Porque eso también tenemos que pensarlo. Llama suspicacia que incluso la nitidez del audio es muy fiel, ¿no? Fiel. Exacto. De hecho, pues yo solo tuve acceso realmente a escuchar bien específica los 28 minutos, pero dice Estuardo que van de corrido. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que hubo alguien que se tomó el tiempo de grabarlo y luego de filtrarlo, y eso también es preocupante. Entonces, lo que vemos es que realmente lo que tenemos como gobierno es un gobierno donde no hay control, donde no hay institucionalidad y donde realmente las mafias están apoderados. Uno oye estos audios y cree que está viendo una película de narcos o una telenovela, pues, de la forma como hablan, ¿verdad? Y preocupa porque usted ve que hay estructuras adentro, afuera, externas y hasta internacionales. Eso creo que es lo más terrible de este caso. Bueno, vamos a nuestro primer corte. Le recordamos el hashtag de la noche, SF Monzón canta, y vaya de qué manera con esta filtración. Regresamos luego de la pausa.